Dios les bendiga. Qué bendición poder estar con ustedes nuevamente en esta noche, en este tu programa Tiempo de Restitución. En esta noche comenzamos un nuevo tema que yo sé que va a bendecir tu vida abundantemente. Poder llegar hasta el lugar donde tú te encuentras y traerte una palabra de aliento, de esperanza y de transformación para tu alma es nuestro anhelo. En esta noche nuevamente me acompaña la pastora Carmen Oyola. Bienvenida, pastora. Buenas noches, Dios le bendiga, pastora. Dios le bendiga a ustedes que nos escuchan en esta noche. Qué bueno. Es una bendición poder compartir con ustedes y en esta noche el tema que nos compete es la vida de un hombre muy especial. Vamos a hablar sobre la vida de Pedro, ¿verdad? Sobre la transformación que Pedro sufrió. Y comenzamos en esta noche hablando de la manera en que Jesús lo escogió. Yo pensaba, yo meditaba y yo pensaba que a veces nosotros como pastores, ¿verdad? En las iglesias y en las congregaciones, eh, a veces nosotros desechamos a algunas personas y decimos, este no va para ningún sitio, por su carácter, por su forma de ser, por su arrogancia, por su ímpetu. Y sabes que yo meditaba que si Jesús hubiese escogido a aquellos 12 a través de nuestro pensamiento, de nosotros como pastores, no hubiera escogido a ninguno, y menos a Pedro. Ujú. Pedro era volátil, tenía un carácter fuerte, era orgulloso, era iracundo, era un hombre Impulsivo. prepotente. ¿Sabe? Yo no lo veía como uno de los discípulos de Jesús jamás, ¿verdad? Y entonces uno piensa, a ese sí y a aquel no, y este yo lo hubiera escogido para aquel otro no lo hubiera escogido. Y de verdad que la vida de Pedro es algo terrible, eh, que nos enseña tanto, ¿verdad? Y Claro. hay tanta gente que se identifica con él. Sí, yo creo, pastora, que lo más importante, bueno, la, el reto que tenemos nosotros los ministros de escoger es algo bien, bien fuerte porque la Biblia habla de Samuel, que era un profeta que nunca cayó una palabra de la tierra sin cumplimiento. Valga la redundancia, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Sin embargo, a este hombre, que ni una sola palabra profética cayó a tierra sin cumplimiento, cuando Dios le dijo que fuera a ungir al próximo rey, se dejó ir por lo que sus ojos vieron y no por lo que Dios realmente quería. Y el Señor le dijo a Samuel que nosotros miramos lo que está por fuera, pero Dios mira el corazón. Eso es. Y nosotros tenemos un gran reto, como usted dice, pastora. Hay tanta gente a nuestro alrededor que Dios las envía para que nosotros le podamos dar la guianza necesaria, para que los podamos ayudar en los procesos de la vida hasta que ellos alcancen, ¿verdad? La Ujú. estatura del varón perfecto, eso será hasta que los cielos se abran. Pero Dios nos daba una gran encomienda en las manos. Yo recuerdo que yo dando un estudio bíblico le dije al cuerpo que estaba, ¿cuántos de ustedes hubiesen escogido a Pedro? Nadie. Nadie levantó la mano, nadie hubiera escogido a Pedro, ¿verdad? Claro, es el Pedro que conocemos porque ya las escrituras nos lo señalan. Pero como Pedro, hay montones en las congregaciones Claro. de gente que parece que no van a alcanzar y no van a dar el grado, y esos son los que Dios utiliza. Claro. Este, Dios nunca mira. Nosotros los hombres siempre miramos y pensamos para lo que necesitamos a X o Y persona, decimos, "Ah, pues este se puede porque es así o porque es de esta manera", pero es que no es tan importante lo que tú eres externamente. No. Dios no está buscando Ni lo que eres internamente, ni los estudios que tengas, ni externamente los conocimientos que tengas, ni nada que nada ver. de eso. Nada de Hay eso. algo dentro de ti, hay algo muy especial dentro de ti que nadie ve. A menos que Dios no lo exalte, Claro, no lo claro. exponga a la luz. Hay algo dentro de ti que nadie ve. Y eso que hay dentro de ti que nadie ve es lo que te hace calificativo para que Dios te señale. Pero eso que hay dentro del ser humano que nadie ve, pastora, eso se expone en el caminar. Van pasando los años, van pasando las trayectorias, van pasando las circunstancias y ahí es que tú comienzas a observar, wow, mira las capacidades, mira la fidelidad. Yo pienso, pastora, que lo más importante
que Dios busca dentro de un hombre o una mujer que Dios llama, es la fidelidad. Y conste, Pedro le falló al Señor, esos son otros 20, pero cuando estamos hablando de fidelidad, estamos hablando de un corazón que tiene la capacidad de reconocer, de un corazón que tiene la capacidad de tornarse del mal camino, de un corazón que tiene la capacidad de recapacitar en las cosas que no está haciendo correctas. Y esa es la gente que Dios está buscando. Pedro, yo me puse a estudiar de Pedro, y Pedro, como diríamos nosotros en puertorriqueño, Pedro era un enmandado. Cuando tú lees las escrituras referentes a Pedro, siempre que habían preguntas, siempre que había interrogantes, siempre que había algo, el que salía al frente a decir, maestro, pero explícame esta parábola. Pero maestro, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar? ¿7 veces? ¿O por qué no hacemos una enramada aquí y nos quedamos todos? Siempre Pedro tenía una opinión, se iba al frente, siempre él pensaba que lo que él tenía en su mente era lo mejor que se podía establecer en ese momento. Y resultaba que nunca lo que él pensaba que era lo que realmente Dios quería. En el único momento en que sí salió de su boca, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, eso le vino por revelación. Yo me imagino que se emocionó muchísimo, se puso bien contento. Era un hombre de poca letra, no tenía mucho conocimiento, era tosco, era rudo. No era un hombre muy pobre porque vivía de la pesca y tenía su propia barca y todo eso, ¿verdad? Cuando Jesús lo llama para que fuera pescador de hombres. Pero vemos el proceso de la vida de Pedro como algo que vemos todos los días dentro de nuestras congregaciones. ¿Cuánta gente nos estará viendo en esta noche que poseen ese tipo de carácter, ¿verdad? Que son gente que van a ser bien útiles para el evangelio y para el reino de Dios. Sin embargo, tienen que como José, que era bastante dócil, ¿verdad? Pero como José tienen que ser procesados hasta alcanzar lo que Dios tiene para ellos. Pedro era impulsivo y muchas veces violento. Yo pienso, pastora, que Dios nos escoge conforme al propósito del llamado que Él tiene con nuestras vidas. Lo que a Pedro le esperaba no era fácil. No. Para nada. No. Pedro iba a abrir camino para establecer la iglesia de Jesucristo. Iba a enfrentarse a situaciones tan y tan terribles que solamente un hombre del carácter que Pedro tenía y del corazón que Pedro tenía iba a poder llevar a la iglesia más hacia adelante. Entonces Dios no estaba mirando su torpeza, su agresividad. Esa agresividad, Cristo decía, esa es la que yo necesito en el espíritu. Ese es el arrojo que yo necesito en el espíritu. Y por eso fue que Dios lo llamó a él, aunque ninguno de nosotros lo hubiéramos escogido. Probablemente, pastora, tú tienes que estar bajo un buen mentor para tener ese carácter y que tú puedas llegar hacia adelante. Porque probablemente nos está escuchando mucha gente en este caminar que tenía el carácter de Pedro, pero la persona que le tocó ser mentor no tuvo la capacidad de poderle formar y probablemente estás fuera del camino, probablemente estás frustrado, probablemente estás pensando que no puedes llegar hacia ningún sitio. Pero ¿sabes qué? Dios escoge gente como tú y Él no ha terminado contigo. Eso es así. Esta gente de este tipo de carácter dentro de las congregaciones son un reto para los mentores y para los ministros, ¿verdad? Porque tienes que tener un nivel de paciencia y de tolerancia enorme para trabajar con ellos. De hecho, Jesús era Jesús, ¿verdad? Pero nosotros cuando tenemos este tipo de hermanos dentro de las congregaciones tenemos que entender que Dios trabaja con ellos, pero trabaja con nosotros también. Claro. Porque Dios está sacando de nosotros muchas cosas, claro que sí, ¿verdad? Y poderlos llevar y poder ver esa transformación y poderlos tomar de la mano y ser lo suficientemente pacientes y tener firmeza también, porque este tipo de personas son dominantes, sí, como que tratan de tomar el control de todas las cosas. Cuando Jesús le dijo que iba a ir a la cruz, Pedro le dijo que esto no te acontezca. Que esto no te acontezca. O sea, al que yo tenga que matar, lo mato. O sea, son gente que toman iniciativas porque tienen un liderato dentro de ellos fuerte, ¿verdad? Pero que no lo saben trabajar de la mejor manera. Eso le pasó a Pedro. Y Pedro, vemos sus caídas,
vemos sus levantamientos, vemos su coraje, vemos su orgullo, vemos la posición de querer estar al frente, de tomar dominio. Inclusive, después que la iglesia se levanta, todavía Pedro tenía serios problemas, que al grado de que Pablo lo tuvo que llamar a capítulo y lo tuvo porque Pedro se convirtió en un hipócrita. Cuando estaba con los judíos judaizaba y cuando estaba con los gentiles pues los trataba lo más bien, pero quería que los gentiles guardaran la ley. Y llegó un momento en que Pablo lo tuvo que confrontar. Ahora, cuando yo veo las últimas cartas del apóstol Pedro, qué diferente, qué manera de hablar, qué cambio, qué transformación tan maravillosa en la vida de él. Yo escuchar a Pedro llamar a los seguidores hijitos, eso es extraordinario, ¿sabes? Eso es extraordinario en la vida de un hombre como este. Y lo hermoso de él es que él tenía sus caídas, pero podía reconocer sus faltas. Fíjate, Porque eso es muy importante. Importante, no indispensable, pastora, Sí, indispensable. Yo veo, cuando yo comienzo a leer que Pedro, que yo entiendo, pastora, que Pedro estaba siendo honesto. ¿Sabes que las personas que tienden a ser muy iracundas y muy bravas realmente son cobardes? Sí. Realmente son gente cobarde que detrás de esa pantalla de agresividad quieren esconder esa área débil dentro de ellos porque realmente son gente llena de muchos temores. Entonces, Pedro era un hombre que amaba a Jesús de una forma bien especial y seguía muy de cerca los pasos del Maestro, muy de cerca. Entonces, cuando él recibe la revelación de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, yo no sé si un día o 2 días más tarde lo usa el enemigo para decirle no vayas a la cruz. Pero cuando vemos a Pedro, que eso realmente, cuando Pedro le dice a Jesús no vayas a la cruz, ten compasión de ti, yo creo que Pedro lo que le estaba diciendo es no vayas a la cruz, ten compasión de mí. Porque Cristo era el modelo a seguir, era el ejemplo. Me van a quitar aquello de lo cual yo me estoy sosteniendo. Y entonces, cuando Jesús es arrestado, dice la escritura que uno de los discípulos era amigo del sumo sacerdote y logró entrar adentro. Pero Pedro se quedó afuera, detrás de la puerta de lejito, hasta que lo dejaron entrar. Pero Dios le permite a él que entre dentro del escenario porque allí era donde Pedro se iba a encontrar verdaderamente con él. Allí fue que Pedro reconoció quién realmente era Pedro. Porque después de haber negado al Maestro 3 veces, me llama la atención, pastora, que dice que Jesús lo miró. Y yo no estaba allí, pero yo sé que cuando los ojos de Pedro se tropezaron con el Maestro, ahí el corazón de piedra se partió literalmente. Se quebrantó. Y ustedes ven el relato diciendo que Pedro sale afuera y llora amargamente. Llorar es llorar, pero llorar amargamente. Yo no sé si usted ha llorado amargamente alguna vez, pero literalmente usted siente que las lágrimas amargan, porque es un dolor, es un quebranto, es algo más allá de lo que tú puedes imaginar. Ahí Pedro se dio cuenta de lo cobarde que era, de lo impotente que era y de lo que él necesitaba al Maestro. Y eso era lo que Jesús realmente quería que Pedro comprendiera. Claro. Porque cuando Satanás lo pide para zarandearlo, Dios no le dijo no. Dios le dijo, ahí te lo entrego. Es que era necesario. Era necesario para que Pedro se diera cuenta que no era con sus fuerzas humanas, que no era con su carácter agresivo, que era dependiendo absolutamente del favor de Dios sobre él. Algo importante en la vida de Pedro es que nunca se quitó. Porque si alguno de nosotros como ministros se atreve a decirle a alguien de la congregación, apártate de mí, Satanás. Dios mío. ¿Y si es puertorriqueño? No, más todavía. Eso sería algo imperdonable, ¿verdad? Imperdonable. Pero Pedro no se quita, él se queda. O sea, él permanece, aunque Cristo le dijera, al grado de que cuando están en el Getsemaní, que están, ¿verdad? Que se quedaron dormidos y viene la multitud a buscar a Jesús, Pedro saca la espada inmediatamente para defender al Maestro. Inmediatamente.
saca la espada. Claro. Dice, él dice que no, pero yo lo voy a defender. Sí. Él dice que va a la cruz, pero no va para ninguna cruz, porque aquí estoy yo que voy a defenderlo. ¿Entiendes? Él era arrojado. ¿Y sabes qué? De armas tomadas. Sí, eso parece malo, pero eso en las manos del Señor se convierte en Exacto, glorioso. Exacto. Se convierte en glorioso. Porque en esta época que nosotros estamos viviendo, nosotros necesitamos gente dentro del reino de Dios que sea arrojada, ¿verdad? Claro, dentro del equilibrio de lo que podamos decir, tengo arrojo, ¿verdad? Porque esos son los que están dispuestos a seguir, esos son los que están dispuestos a abrir Esos la no boca, te dejan. esos son los que están dispuestos a no callar, y esa gente es necesaria Claro. dentro del reino de Dios. Y esos son los que no te dejan, esos son los que no se quitan. Aun cuando tengan miles de debilidades, siempre van a querer estar ahí. Es bien importante, porque no todo el que dice Señor, Señor, Claro. ha nacido de nuevo. En la iglesia hay mucha gente que todavía no ha tenido una real experiencia con el Señor. Pero cuando una persona realmente ha nacido de nuevo, pastor, ha tenido ese encuentro de tú a tú con el Señor, esa es la clase de persona que no importa lo que sucede, lo que venga, no va a poder resistirlo, porque al final del camino Pedro comprendió algo: yo no puedo vivir sin el Maestro. No. Mi vida sin él no tiene ningún sentido. Y sin él nada puedo hacer tampoco. O sea, nunca vas a hacer por mis fuerzas. Claro, y cuando Pedro piensa, mire esto, Pedro piensa que después de haber negado al Maestro, el Maestro se iba a olvidar de él. Al punto que él vuelve a la red, él vuelve a la pesca, él dice, ya todo se acabó, le di la espalda a mi Señor, ya no hay nada más que hacer. Pero cuando tú tienes un llamado que es irrevocable y realmente tú te has convertido de nuevo, allí donde diste la espalda y allí donde te fuiste porque pensaste que ya Dios no quiere nada contigo porque le fallaste, porque quizás en el momento que tú pensabas o quizás en el momento que el Maestro necesitaba más de ti, caíste y diste la espalda. Y tú piensas, estás ahí diciendo, ya Dios no tiene absolutamente nada conmigo. La vida de Pedro viene a enseñarte en esta noche que ahí donde te fuiste, que no te fuiste por maldad, que no te fuiste porque ya no quieres servirle al Señor, sino que te fuiste porque sientes que le has fallado al Señor y ya no hay oportunidad para ti. Allí Dios está preparando el mejor pez para acercarte a ti y volverte a decir, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Hermoso, ¿verdad? Decía yo los otros días en un estudio bíblico que le estaba dando a la iglesia que hay un texto bíblico que dice, acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Y entonces, ahí está diciendo que la primera iniciativa tiene que venir de parte de nosotros. Y yo le preguntaba a ellos, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la palabra dice acercaos? Y entonces unos me dijeron una cosa, otros me dijeron otra. Yo digo, ¿sabes por qué? Porque los que nos vamos somos nosotros. Claro. Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre estará ahí. Y Dios siempre estará en el mismo lugar donde lo dejaste. Estará esperando que tú regreses y te acerques a Él. Porque Dios nunca se ha movido. Nosotros somos los que salimos, los que abandonamos, los que somos infieles, los que damos las espaldas. Pero Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre va a estar ahí para decirte, como le dijo a Pedro, ¿me amas? Él no se muda, Él no se cambia. Dios es fiel en medio de nuestra infidelidad. Él permanece para siempre. Los que damos pasos atrás somos nosotros. Claro, claro. Y es importante que nosotros nos volvamos a Dios, que nos acerquemos. Hay gente que está llena de miedo, se ha apartado de Dios y piensa que Dios lo dejó, que Dios no lo va a recibir, que Dios no lo puede perdonar, que se ha enlodado tanto de que no va a poder regresar. No es así. Hay una gran diferencia entre sentir dolor en el corazón y sentir remordimiento. Porque muchas personas pueden sentir remordimiento, pero siguen viviendo la vida. Claro, no hay arrepentimiento, no lo hay. Remordimiento no hay cambio. No. Eso es tu conciencia que te acusa, que está ahí delante de ti. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Tienes que volverte a Dios. Tienes que acercarte nuevamente a Dios.
y un ejemplo tan maravilloso como la vida de Pedro, que lo vemos, ¿verdad?, con ese denuedo, después de ser lleno del Espíritu Santo, predicando la palabra con aquel poder, que era el poder del Espíritu, con aquel arrojo, con aquella fuerza, ¿verdad? Y de ahí en adelante vemos la vida de Pedro de una manera extraordinaria, aunque todavía quedaban cosas de arreglar en la vida de él, porque mire, esto es hasta que Cristo venga. Claro. Pero la experiencia tan dolorosa de Pedro de fallarle al Señor fue la misma experiencia, Dios la usa, porque ese mismo Pedro que una vez le falla al Señor, el dolor y el quebranto que esto trajo a la vida de Pedro fue tan grande que Pedro estaba dispuesto a morir por el Maestro. De hecho, Pedro fue el que murió con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, porque él decía que él no era digno de morir igual que como murió el Maestro. O sea, la pasión, el amor, la entrega, el compromiso que Pedro desarrolló en este caminar por medio de los procesos y los quebrantos que son necesarios, porque lo que hemos venido enseñando y lo que te hemos querido enseñar en todas estas enseñanzas de José y del llamado de Pedro y otros que vamos a estar tocando en el camino, es que el proceso de quebrantamiento en la vida de un hombre o una mujer que Dios lo ha llamado a grandes cosas es necesario, y que es lo único que va a transformar tu vida para poder sacar de tu vida el verdadero hombre y la verdadera mujer que Dios está buscando para que su gloria sea manifiesta a través de ti. Es maravilloso ver cómo Dios escoge hombres y mujeres con distintos caracteres, gente que va a ser útil para el reino de Dios, que nosotros, y a veces hasta los hermanos de la iglesia, se cuestionan y dicen, bueno, pero ¿por qué llamaron a aquel a trabajar? ¿Verdad? Y no me llamaron a mí, que tengo más capacidades, que tengo más cualidades, que tengo mejor carácter. Dios es el que señala, Dios es el que llama, Dios es el que escoge. Y pensamos, bueno, salió tal pastor, ahora el próximo pastor que venga tiene que tener el mismo carácter, tiene que ser de la misma forma. No es así, no es así. Dios escoge hombres y mujeres con sus virtudes, con sus defectos, que Dios va a ir afinando poco a poco, ¿verdad?, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero todos en la viña del Señor son necesarios, todos son importantes, todos son valiosos, y para todos Dios tiene un diseño y un propósito que va a cumplir. Ya se nos terminó el tiempo. Se va tan rápido, de verdad que nos encanta poder estar con ustedes y poder compartir toda esta palabra hermosa. Pastora, ¿algo que quiera decirles antes de que nos vayamos? Sí, que Dios es un Dios de propósito. Y conforme al propósito que Él tiene para la vida de cada uno de nosotros, ese es el llamado que Dios va a hacer. Tú estás diseñado para un propósito de Dios. Y lo más que anhelamos en esta noche es que te vuelvas a Dios, es que cobres ánimo, es que continúes esta carrera, porque esta carrera no es del que la comienza, sino del que la termina. Muy bien. Te esperamos la próxima semana en tu programa, Tiempo de Restitución. Dios te bendiga. Eurocar Services, teléfono 787-880-2535. 34 años de servicio. Nos especializamos en carros europeos. Carretera 129 en Arecibo.